con mis responsabilidades tributarias. ¿Y por qué las administraciones no nos dan ejemplo al respecto, ¿no? Sería una reflexión. Y en cuanto a los derechos fundamentales, me gustaría recordar una cosa. Los derechos fundamentales, y lo he repetido en varias ocasiones, la humanidad ha tardado 6.000 años en reconocerlos. Si uno ve los textos antiguos del Código de Hammurabi, las legislaciones griegas, romanas, el ser humano era un objeto en muchas ocasiones, menos el poderoso, claro, ¿no? Éramos objetos. Después de la Segunda Guerra Mundial, conseguimos entender que todo ser, por el mero hecho, todo ser humano, por el mero hecho de serlo, tenemos unos derechos inherentes, entre ellos el de la dignidad y el de nuestra integridad física e ideológica. Tumbar eso en aras de un supuesto bien superior, que es el colectivo, eso es que justificarlo muy bien. Porque al fin y al cabo todos nosotros formamos parte del colectivo. Yo formo parte del colectivo. No me pueden decir que tengo que hacer abstracción de mis derechos fundamentales en beneficio de terceros. Me tendrán que demostrar que realmente existe ese beneficio hacia terceros. Porque pedirme el sacrificio de que yo pueda o me vea obligado a ser sometido a una invasión de mi integridad física cuando no se produce ese beneficio, entonces estaríamos hablando de una violación. Eso sería una violación. Pues demuéstrese ese beneficio superior a terceros. Y por último, nuestra Constitución, en su artículo primero, establece cuáles son los ejes vertebradores de nuestro Estado democrático y de derecho. Y menciona cuáles son los principios de los cuales debe depender el resto de nuestro ordenamiento jurídico. Y curiosamente, el primero es la libertad. Es la libertad. No la salud pública, que aparece en nuestro articulado constitucional mucho más tarde. El primer derecho que pende todo el ordenamiento jurídico es la libertad. Y una idea muy curiosa. Vivimos en un Estado en el que se ha desarrollado la libertad, por ejemplo, en el ámbito de la religión. El Estado y las administraciones deben de garantizarnos como garante de que cualquiera de nosotros podamos tener una convicción religiosa o no, ideológica o no, y poder hacerlo en público y en privado. Pero la administración no tiene que determinar qué religión es la verdadera o la falsa, si lo que uno cree es un cuento o no, sino garantizar mi libre ejercicio a creer lo que yo quiera o no creer. Lo mismo ocurre en el ámbito de la política. El Estado es garante del desarrollo de la libertad política, pero el Estado no tiene por qué determinar qué ideología política es verdad o es falsa. Bueno, pues en el único ámbito de actuación donde cada vez se siente más restringida este desarrollo de libertad es en el ámbito de la salud. No, parece que no hay alternativa a lo que en un momento dado un protocolo determine. Es esto o nada. Y por eso desde hace muchos años, como paciente oncológico que he sido, he batallado, junto con otras muchísimas personas, en defender que mi cuerpo es mi soberanía. Es mi soberanía. Y yo tengo que tener el libre ejercicio de poder desarrollar cómo quiero ser sanado, cómo quiero ser tratado, igual que cómo quiero ser enfermado. Alguien fuma y está aceptando un riesgo, pero está haciendo uso de su legítimo derecho, ¿no? Ahora, para restringir mi libertad, me tienen que demostrar que realmente por esa actuación mía yo estoy perjudicando a otro. Si ese axioma no se da, si ese silogismo no se da, entonces estamos hablando de una violación. Totalmente de acuerdo con Alexis. Y cuando se habla siempre del bien común, yo suelo recordar que el bien común es el conjunto de los bienes individuales. Si no se respetan los bienes individuales, es imposible que haya un bien común. Que parece que les cuesta entenderlo, pero que es que es así. Es así de triste, pero es así. Absolutamente. No se nos respeta pero bueno, nada. Pero creo que el bien común, yo no sé si realmente quieren el bien común o eso es la excusa que les sirve para hacer lo que les da la gana, ¿no? Bueno, que conocíamos que esta semana también era presentada por Liberón esa querella criminal contra el presidente del gobierno de Canarias, contra Ángel Víctor Torres. ¿Cómo va eso? ¿Cómo lo tienen? Pues está presentada, se presentó el lunes, creo que fue el lunes o
Sí, y luego se amplió otra parte al día siguiente. En principio estamos esperando que la admisión a trámite, porque cuando son querellas criminales no son tan rápido como los contenciosos, que van más rápido, ¿no? Sobre todo si son derechos fundamentales. En este caso, consideramos que, bueno, el presidente de Canarias prevarica, está cometiendo de todo, porque vamos a ver, abiertamente él habló en público que se iba a sacar un decreto para evitar tener que ir para evitar el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, es decir, que solamente se tuviese la opción de ir al Constitucional, cuando de todos he sabido que al Constitucional pueden ir los que pueden, es decir, el presidente, el defensor del pueblo o 50 diputados. El presidente del gobierno no contamos con que vaya. El defensor del pueblo, ya os puedo asegurar yo que tampoco, porque nosotros ya le requerimos en el mes de abril y abiertamente contestó que todo era legal y que todo era constitucional. Y queda la parte de 50 diputados que pueden ir o no pueden ir. Pero la cuestión es que una comunidad autónoma no puede legislar sobre derechos fundamentales. Ahí está el quid de la cuestión. Entonces, sacan un decreto que saben, lo están haciendo con dolo, porque saben perfectamente que eso no es viable y que lo único que intentan es evitar a la justicia o a los tribunales, porque parece que los tribunales de Canarias no les dan la razón. Bueno, no les dan la razón porque no la tienen directamente. Es que la justicia, los tribunales tienen que cumplir la ley y hacer cumplir la ley, al igual que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que parece que se olvida todo el mundo de que ellos tienen que cumplir la ley y tienen que hacer a los demás cumplir la ley. Y es lo que no están haciendo. No, es más, es como dices, Nandi, es que están intentando buscar los resquicios legales para poder saltarse la ley a la torera, pero exacto. Es que yo se lo decía el otro día también a Cristina Armas, ¿no? Si nosotros como población hiciéramos lo mismo, no sé lo que nos podría pasar. Y sin embargo vemos a nuestros dirigentes haciendo eso. Es que es como una cosa que no sé dónde está ni siquiera la lógica. Es que no hay lógica. Si los ciudadanos hiciésemos lo mismo, estaríamos viviendo en una anarquía pura y dura. Y vamos, las anarquías no son buenas ni convenientes. Hay que ser ordenados, no voy a decir políticamente correctos, pero sí seguir una vía razonable de convivencia entre todos, ¿no? Todos nos tenemos que respetar los unos a los otros. Es decir, a mí no me molesta que los demás piensen que hay algo que nos está matando, o se está hablando ahora de, bueno, las inoculaciones. A nosotros no nos molesta que quien lo decida se inocule, ¿no? Pero también tienen que respetar, pues a lo mejor a los que no tenemos intención de hacerlo por la razón que sea, que da lo mismo. Cada uno tiene sus razones individuales y son respetables absolutamente. Y al ritmo que vamos es que nos quieren imponer algo que, aunque legalmente o por ley está amparado dentro de la ley de autonomía del paciente, o sea, y la Constitución también lo ampara, porque era lo que decía Alexis, es decir, vamos a utilizar el eslogan que utiliza el Ministerio de Igualdad, mi cuerpo yo decido. Bueno, pues mi cuerpo yo decido, eso es aplicable a todo. Mi cuerpo yo decido. Como si me quiero dejar morir, es mi problema. Y eso no lo están comprendiendo. No, y no somos peligrosos ni nada por el estilo. La razón que tienen, me imagino que se moverá muchísimo dinero y una forma también de controlarnos, pensamos. Pero lo que no podemos permitir es que se nos roben, se nos arrebaten, se nos pisoteen los derechos y las libertades fundamentales que tenemos, que tanto trabajo les costó a nuestros abuelos, al menos a los míos, conseguirlos. No se lo regaló nadie. Entonces, alegremente no los cedamos hacia la primera de cambio. Luchemos por ellos. Hay también otra cuestión de fondo que es triste, y es la falta de conocimiento de salud que la opinión pública tiene. Hemos cedido completamente ese ámbito de nuestro ser a un tercero. Y es curioso porque la ley de autonomía del paciente que citaba Nandi, bueno, y que costó la vida. Tener la ley de autonomía del paciente del año 2002 costó la vida. Permitidme un paréntesis. En 1914
Ya hubo un primer juez en la ciudad de Nueva York que determinó mediante una sentencia que no se podía imponer un tratamiento médico a un paciente en contra de su voluntad. 1914, el juez Cardoso. Después de la Segunda Guerra Mundial, avergonzado buena parte del colectivo médico por las atrocidades cometidas en los campos de concentración y en los campos de exterminio con la experimentación médica, se desarrolló un código de conducta para que esto nunca más volviera a suceder. Y fue cuando se plasma el concepto del consentimiento informado. Bueno, pues en los años 70, en este país, y parte de los años 80, si la autoridad sanitaria decía que a una mujer había que hacerle una histerectomía, o había que amputar una pierna, o había que llevar a cabo una transfusión sanguínea, y tú decías que no, se imponía la voluntad de la autoridad sanitaria, porque se partía del principio paternalista de que el paciente era ignorante, un bebé en asuntos de salud, y yo, como experto, decido sobre ti. El paciente era un objeto, no un sujeto de derecho. Cambiar eso costó muchísimo en el ámbito académico, hasta que en el año 2002 por fin aparece la Ley de Autonomía del Paciente, algo que parece tan obvio y sencillo. A partir de entonces cambia el paradigma. Es el paciente el que decide, pero el paciente solo puede decidir si recibe información en términos sencillos. Y una cosa muy importante, siempre tiene que haber alternativa. Siempre tiene que haber alternativa. En aquellos años era típico que un médico dijera, ¿es esto o se muere? No, ¿es esto o hay algo más? Con menor o menor porcentaje de beneficio o riesgo. Hubo un juez en Toledo que dictó un auto muy curioso porque decía literalmente a la imposición del tratamiento médico algo así como se han saltado olímpicamente, ese adverbio se me quedó grabado, han saltado olímpicamente los derechos fundamentales, ¿no? En aras, seguía diciendo el juez, de un porcentaje beneficio-riesgo que usted impone a alguien sin usted asumir los resultados, porque esto es paradójico. Si yo te impongo un tratamiento médico y falleces por ese tratamiento médico, queda exonerado el que ha impuesto el tratamiento. Y eso no puede ser. Por eso el consentimiento informado hace que recaiga la responsabilidad sobre el ciudadano, pero si previamente ha recibido información suficiente. Y esto es algo que ahora mismo se adolece. Literalmente se nos dice que la información la tenemos en la tele. En la tele. Yo me he topado en muchísimas ocasiones como jurista el siguiente escenario. El facultativo decirle al paciente no lea el prospecto. Yo creo que esto nos ha pasado a muchos. Usted no lea el prospecto y el ciudadano no sabe que el prospecto es un contrato. El prospecto es un contrato. Si uno padece alguno de estos efectos secundarios que vienen en el prospecto, el laboratorio queda totalmente exonerado de responsabilidad. Es como si el notario me dice a mí que no lea la hipoteca. Que bueno, es que tampoco la leíamos, ¿no? No lea usted la hipoteca. No lee usted el contrato con el banco. No lee. Y lo peor es que lo dejamos. Lo dejamos. Eso es lo peor, Alexis. Lo peor que yo veo de todo este tiempo es que nos ha pasado